Hola, buenas tardes. Mi nombre es Itzel González, soy estudiante de nutrición en la Universidad Autónoma de Durango, Sistema Santander Live Streaming. Hoy les voy a presentar estas diapositivas sobre la alimentación postquirúrgica en cirugía bariátrica para la clase de dietoterapia 1. La obesidad es uno de los problemas de salud más grandes en México, siendo este una de las enfermedades que desarrollan afecciones crónicas en el ser humano y muchas de ellas causando muertes prematuras. Las cirugías para el control de la obesidad han sido muy famosas a lo largo de los últimos años debido a la efectividad y la rapidez con la que los pacientes pueden bajar de peso. El término cirugía bariátrica deriva de la raíz griega baros, que significa relativo al peso. Define al conjunto de intervenciones quirúrgicas diseñadas para producir pérdidas importantes de peso. Esos tratamientos quirúrgicos son adecuados para pacientes portadores de un índice de masa corporal mayor a 40 kilogramos por metro cuadrado y para pacientes que tienen un IMC menor a 35 kilogramos por metro cuadrado, pero con comorbilidades asociadas a la obesidad. La evaluación de la preoperatoria del paciente candidato a una de este tipo de cirugías bariátricas involucra múltiples disciplinas, ya que tiene como objetivo diagnosticar cuál es el estado fisiológico del paciente e identificar objetivamente la presencia de ciertos factores que lo conviertan en candidato para poder ser tratado quirúrgicamente e identificar factores relevantes que deban ser manejadas para optimizar resultados. Esta optimización puede necesitar especialistas como cardiólogos, neumólogos, gastroenterólogos, neurólogos, traumatólogos y psiquiatras. Entre algunas de las cirugías bariátricas que conocemos hoy en día encontramos la banda gástrica. En este procedimiento se coloca una banda de silicona ajustable alrededor de la parte más alta del estómago, denominada unión gastroesofágica. El estómago queda dividido en dos partes y a través de un puerto especial la banda se infla gradualmente con líquido y el procedimiento genera una restricción a través de un pequeño canal entre las dos partes del estómago. También encontramos las pliaturas gástricas y esta novedosa técnica consiste en realizar una restricción del estómago reduciendo su capacidad mediante suturas que imbrican la parte más gruesa del estómago sin remover ninguna parte del mismo, como sucede con la manga gástrica, mas sin embargo en este procedimiento no hay cortes de estómago ni de intestino y no se utilizan grapas ni ningún otro material prostésico. Es reversible y la pérdida de peso es similar a la obtenida mediante la manga gástrica. También podemos encontrar la manga gástrica. Para realizar este procedimiento se utiliza una grapadora de sutura para crear una resección de la parte más digestible del estómago y al paciente le queda un 20% de estómago en forma de tubo gástrico delgado que limitará la cantidad de alimento que éste puede consumir. La pérdida de peso es de más de un 80%. Este procedimiento, además de ser muy restrictivo, disminuye la hormona reguladora del apetito, provoca que el apetito del paciente se reduzca. Su importante cantidad de ventaja es que se ha convertido en una de las opciones favoritas de muchos de los doctores expertos en este tema. Entre otros encontramos el bypass gástrico. El bypass gástrico es una cirugía restrictiva y de mala absorción y consiste en separar una porción muy grande del estómago y la parte del estómago que guarda la comida queda con una capacidad aproximada de unos 20 mililitros, por lo que la cantidad de alimento que el paciente podrá ingerir es muy limitada. Tras la reducción, se une la parte baja del intestino con la bolsa pequeña del estómago, que ésta se hizo para recibir la comida, ¿verdad? Y este procedimiento disminuye la superficie de absorción del intestino. A la porción grande del estómago que ya está separada, le sigue la porción del intestino llamada duodeno. Esta se une a la parte del intestino que recibe la comida en un punto más bajo.
Esta cirugía ofrece una pérdida de peso de más del 85% y resuelve comorbilidades como la diabetes, hipertensión arterial y dislipidemias. También podemos conocer y encontrar el mini bypass gástrico, que con este procedimiento se restringe la cantidad de comida y calorías que el paciente puede ingerir. Sin embargo, un pequeño componente de este procedimiento limita la absorción de calorías gracias a un pequeño bypass del intestino. También encontramos el switch duodenal. Esta cirugía también es conocida como derivación biliopancreática, BPD por sus siglas en inglés, o BPD por sus siglas en inglés. Los principios básicos son casi los mismos que los del bypass gástrico en Y de Rokes, pero en este procedimiento se reseca aproximadamente 80% del estómago. La malnutrición es uno de los riesgos de esta cirugía, por lo que este procedimiento para pacientes es especialmente para pacientes que sufren de una superobesidad y una obesidad extrema y que tienen una clara indicación para este procedimiento. Para el tratamiento nutricional, todo paciente que se someta a una cirugía bariátrica debe ser partícipe de una educación alimentaria y nutricional guiada por un nutricionista. El paciente necesita aprender que modificar su estómago y su anatomía intestinal cambia su concepción cómo percibe los alimentos. El paciente podrá comer diferentes opciones, pero nunca va a poder comer como solía hacerlo. Existen varios pasos después del proceso quirúrgico. En la fase 1 encontramos la dieta líquida, clara y láctea. La dieta líquida se divide en dos categorías, líquidos claros y lácteos. Se sugiere aplicar esta dieta una semana o 4 días previos a la cirugía, con el objetivo de disminuir el tamaño hepático y la grasa intraabdominal, y así facilitar el procedimiento quirúrgico. La misma dieta se debe seguir en la primera semana postoperatoria, variando en los volúmenes a consumir y se debe hacer hincapié en que sea láctea, pues el aporte proteico es uno de los puntos críticos del paciente bariátrico. Por lo tanto, no consiste en solo tomar líquidos, sino que incorporar alimentos como lácteos, semi o descremados, yogur y quesos bajos en grasa, té, infusiones de hierba, gelatinas y azúcar, sin azúcar, y no consumir café. También podemos incluir consomés y jugos sin azúcar ni residuos. El día previo de la cirugía, así como las primeras 24 a 72 horas postoperador, el paciente debe consumir solo los líquidos claros. Esta fase tiene por finalidad permitir una buena consolidación de las suturas y que se eviten fugas posteriores. El paciente consumirá pequeñas cantidades de líquido para adaptarse al nuevo reservorio y evitar la distensión abdominal, la aerofagia, las náuseas y los vómitos hasta completar la cantidad diaria. Al día se debe consumir al menos 1500 centímetros cúbicos de líquidos totales, incluyendo agua sin gas, caldos colados, jugos de compota, colados no cítricos, masticar lento tomándose 30 segundos por bocado, evitar hablar y usar bombillas o sorbetes mientras ingieres alimentos líquidos, pues el aire que puedes tragar produce flatulencias o aerofagias hasta hipo. En la fase 2, también conocido como régimen papilla, que es la fase postoperatoria, esta dieta favorece la tolerancia progresiva del mayor residuo gástrico y la tolerancia intestinal de la mayor cantidad de fibra y solutos. En el caso de intolerancia a las carnes, o si no se alcanzaran las cantidades de proteína necesarias por día a través de los alimentos, lo complementaríamos con un suplemento proteico. Este debe ser consultado con el nutricionista. Este régimen tiene una duración de 3 semanas en donde los alimentos son de consistencia papilla,
fraccionando en 5 a 6 comidas al día: desayuno, colación, almuerzo, merienda, cena y colación, y todos los alimentos consumidos en esta etapa serán cocidos y pasados por la licuadora hasta que no queden restos sólidos y evitando que queden secos o pastosos. Algunos de los consejos para este régimen papilla son: comer lento, evitar hablar mientras se come, evitar productos dietéticos que contengan fructuosa o sacarosa. En caso de estreñimiento se sugiere adicionar una cucharadita de harina de linaza a cada papilla. Y es muy importante no saltarse los horarios. Es normal no pasar hambre. Sin embargo, si sientes plenitud o dolor al comer, puedes dejar restos de alimentos en el plato. Se recomienda comer en tazas de 150 a 200 y con una cucharadita de té. El fase 3, que es el régimen blando picado liviano, que es una fase postoperatoria. En este régimen no se emplea licuadora, sino que se pican los alimentos en pequeños trozos o simplemente se muelen con un tenedor lo más blando posible. El objetivo de este régimen es prevenir y aliviar la irritación gástrica e intestinal, favorecer la digestión de los alimentos, facilitar el tránsito gastrointestinal y evitar la distensión del tracto digestivo y probar funcionalidad o tolerancia digestiva. En esta etapa se comienzan a agregar progresivamente nuevos alimentos, los cuales deben ser sugeridos por el nutricionista. Se deben de tomar líquidos 30 minutos antes o después de las comidas. Se deben consumir sólidos de consistencia blanda, no seca, a temperatura templada, de unos 80 a 100 gramos. Si la orina se presenta muy oscura, puede significar deshidratación. En este caso se sugiere tomar una agua o bebidas con electrolitos. Al cumplir el mes se comienza el plan de ejercicio físico regular con un profesional que te orientará a qué ejercicios pueden ser favorables después de este tipo de cirugías. En la fase 4, que es la alimentación saludable y plato bariátrico, que es la fase de mantenimiento, en esta fase se progresa a una alimentación saludable rica en proteínas, baja en grasas saturadas y azúcares simples, con cereales integrales. Es muy importante que comprendas que el camino bariátrico se bifurcan. El primero de los alimentos que comienza a tolerar bien, pero sabes que no son saludables, y el otro camino es el de los alimentos que toleras bien y sabes que son saludables. Al final, esa era la elección del paciente. El consumo de azúcar debe ser nulo para evitar el síndrome de dumping, y el consumo de alcohol no es sugerible hasta al menos un año postoperado. Entre las recomendaciones encontramos que tome vitaminas y suplementos minerales todos los días según las indicaciones, que tome líquidos como se le haya indicado, que coma en horarios programados y evite los alimentos altos en grasa y dulces, y que concurra a las visitas de seguimiento con el nutriólogo según lo indicado. Entre los riesgos, como suceden con cualquier operación de cirugía bariátrica, conlleva determinados riesgos, ¿verdad? Estas variarán según el tipo de cirugía bariátrica que se haga, pero asegúrese de analizar los riesgos con un cirujano. Los riesgos podrían ser infecciones en el estómago, las incisiones, las vías urinarias, etc., pérdida de líquido o bloqueo en un punto donde ha habido unión o engrapado de tejidos, problemas respiratorios como neumonía o pulmón colapsado, reflujo ácido, úlceras, esofagitis, síndrome de evacuación gástrica rápida e insuficiencia renal. Todos estos riesgos son en casos de mal cuidado, entre otros. Las vitaminas, que la mayoría de los pacientes con obesidad tienen deficiencia de vitamina D, se ha reportado que la prevalencia de estas deficiencias llega hasta el 90% de los pacientes con obesidad. La deficiencia de hierro o ácido fólico es también muy común en pacientes con obesidad.
Los pacientes con obesidad también pueden sufrir de deficiencias de vitamina B1, B12, A, E, K y zinc, cobre y calcio. Esto dependiendo del índice de masa corporal, el género, dado que los ciclos menstruales, la menopausia, entre otros, pueden contribuir a la deficiencia de macronutrientes y otros factores de salud. La desnutrición es el riesgo por deficiencia de macronutrientes después de una cirugía bariátrica. Depende del tipo de intervención quirúrgica recibida y la desnutrición que tiene el paciente antes de la cirugía. Los procedimientos restrictivos como la banda gástrica o la laparoscopia están menos asociados con deficiencias, en comparación con los procedimientos de mala absorción como son el bypass gástrico. Sin embargo, la derivación biliopancreática es la que tiene más probabilidad de causar deficiencias nutricionales, debido al hecho de que se reduce una gran parte del intestino delgado. La mayoría de las recomendaciones indican que los pacientes deben tomar vitaminas para cirugía bariátrica que dupliquen la dosis diaria recomendada de cada tipo de macronutriente, así como el hierro, ácido fólico y calcio adicional. Los suplementos recomendados para prevenir deficiencias de micronutrientes tras la cirugía bariátrica son la vitamina B1, la vitamina B12, el folato, también conocido como ácido fólico, el hierro, la vitamina D, el calcio, la vitamina A, E y K, el zinc y el cobre. Por conclusión, entendemos que con el tratamiento quirúrgico de la obesidad se logra bajar muchísimo de peso y controlar las comorbilidades muy superiores a las logradas por modificación de estilo de vida o terapias farmacológicas. La morbilidad y la mortalidad preoperatoria han disminuido en forma muy importante en los últimos años con la aplicación de la técnica laparoscopía al tratamiento quirúrgico de la obesidad. De estas formas, hay abundante evidencia actual que sustenta que el tratamiento quirúrgico como el tratamiento estándar para el paciente obeso. Muchas gracias.